¿Cómo queda la correlación de fuerzas en Venezuela en estos momentos? Hemos visto en los últimos meses, ¿no? Una vez que, meses quizás ya llegando al año, una vez que Diosdado Cabello ha sido nombrado ministro del Interior, cómo ha venido ganando espacios importantes y pareciera que quien fuera en este momento el presidente de Venezuela, Diosdado Cabello, porque es el que constantemente está anunciando cualquier cantidad de información con respecto a la revolución, no dependiendo de cuáles sean las personas que sean proyectadas para ser mayores generales o generales de división, es que vamos a ver básicamente quién tiene mayor peso en estos momentos de la revolución y quién va a tener mayor influencia en el único sostén que tiene Nicolás Maduro en estos momentos, que son los militares y que son las Fuerzas Armadas, y que siempre pues han venido disputándose ese control entre Vladimir Padrino, que es el actual ministro de la Defensa, y Diosdado Cabello, que es el actual ministro de Interior y Justicia, al pueblo venezolano, que en algún momento encontrará el liderazgo adecuado que tenga la capacidad de capitalizar el descontento que hay en este momento en la sociedad, que está un descontento que está evidente, pero que la sociedad está dispersa, y también tendrá la capacidad de capitalizar el descontento que pudiera quedar dentro de un estamento militar que a nivel de sus altos mandos, pues no va a encontrar absolutamente nada que busque cumplir con lo que establece la Constitución, pero que a nivel de los cuadros más bajos, pues pudiera encontrar el capital y el caldo de cultivo necesario para poder hacer lo que se tiene que hacer. Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Y si quieres comer comida típica venezolana y te encuentras en la ciudad de Miami, te recomendamos el arepaso original ubicado en la 101-91 Northwest con la 58 calle, un pedacito de Venezuela en El Dorado. Bueno, ¿cómo queda la correlación de fuerzas en Venezuela en estos momentos? Hemos visto en los últimos meses, ¿no? Una vez que, meses quizás ya llegando al año, una vez que Diosdado Cabello ha sido nombrado ministro del Interior, cómo ha venido ganando espacios importantes y pareciera que quien fuera en este momento el presidente de Venezuela, Diosdado Cabello, porque es el que constantemente está anunciando cualquier cantidad de información con respecto a la revolución, no solo a través de las ruedas de prensa que hace los días lunes, sino también a través de su panfleto televisivo con el Mazo Dando. Y entonces que va hablando de los procesos electorales, hablando de los candidatos, hablando de esto, hablando de lo otro, y pareciera que va tomando una fuerza importante, aun cuando el año pasado, antes de las elecciones, pues estaba completamente defenestrado y estaba a un paso de que Nicolás Maduro le diera una patada y lo sacara definitivamente de las filas del poder dentro del chavismo. Pero bueno, la ida de la elección pues hizo que las fuerzas se recompusieran. Esa convocatoria de elecciones hizo que se unieran entre ellos para no desaparecer, hacer ese fraude masivo, y a medida de eso, pues que le dieron al Ministerio de Interior y Justicia, ha ido adquiriendo bastante fuerza en los últimos meses. Y vaya que va a tener que hacerlo porque en estos momentos pues ya no tiene otra cosa sino que es ministro de Interior y Justicia y por supuesto primer vicepresidente del PSV y bueno, tiene el control comunicacional, por decirlo así, pues de lo que es la revolución dentro del país. O sea que si en algún momento se le ocurre la brillante idea a Nicolás Maduro de darle una patada, pues Diosdado Cabello se quedaría sin nada porque ni siquiera creo que participó en el proceso electoral de las elecciones para ser diputado. Pero habría que ver básicamente cómo está eso allí, porque ahorita el que está llevando la batuta y básicamente opacando a Nicolás Maduro en cuanto a funciones de informar y de poder es Diosdado Cabello. Eso es claro y es evidente. Pero viene un acontecimiento que es sumamente importante y que puede marcar también cómo va a quedar la correlación de fuerza en un punto importante, que es el que sostiene el régimen, que es en las Fuerzas Armadas. Estamos a escasas semanas de los ascensos militares que se van a dar en Venezuela. Todo el mundo sabe pues que Maduro se mantiene en el poder y que la revolución se mantiene en el poder por el apoyo que le dan los militares, esos comisarios políticos, que básicamente pues han violentado su juramento de ser policía de la Constitución Nacional para convertirse en lo que son unos corruptos, unos narcotraficantes y unos delincuentes pues que mantienen a Maduro en el poder. Y viene
fecha de ascensos donde se va a ver cuál es la influencia real que tiene cada fuerza dentro del chavismo. Evidentemente, pues vamos a ver, perdón, sin esa lista de ascenso, eh, lo que tiene mayor preponderancia sean las recomendaciones o los ascensos que lleve o que recomiende Vladimir Padrino López, que es el actual ministro de la Defensa, quien tiene pues un poder importante dentro del estamento militar, pues ya lleva como 8 años como ministro. Vamos a ver también si esa fuerza que tiene Diosdado Cabello en estos momentos como ministro del Interior se traslada o se traspola a lo que siempre ha sido más o menos su nicho natural, que son las Fuerzas Armadas, y si tiene influencia sobre la lista que viene de ascensos militares pues, en el próximo julio. Y vamos a ver también pues, de qué forma pudieran emerger algunas fuerzas que están bastante debilitadas, como las de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, pues que en este estamento militar básicamente no tienen ningún tipo de influencia, pero estos ascensos son importantes porque dependiendo de cómo salgan esas listas de ascensos, dependiendo de cuáles sean las personas que sean proyectadas para ser mayores generales o generales de división, es que vamos a ver básicamente quién tiene mayor peso en estos momentos de la revolución y quién va a tener mayor influencia en el único sostén que tiene Nicolás Maduro en estos momentos, que son los militares y que son las Fuerzas Armadas, y que siempre pues han venido disputándose ese control entre Vladimir Padrino, que es el actual ministro de la Defensa, y Diosdado Cabello, que es el actual ministro de Interior y Justicia. Así que evidentemente cuando se conozcan pues los nombres, vamos a ver quién tiene mayor preponderancia y qué va a pasar con el futuro de los comandantes de componentes y de los comandantes de unidades estratégicas más importantes, como las REDI, que son las regiones de defensa integral, y también las ODI, que son la zona de defensa integral. Todo pudiese apuntar de que pueden haber cambios a nivel del alto mando militar, específicamente en la Guardia Nacional, donde estaba Paredes, pues evidentemente ya después de haber pasado a retiro y de haberse convertido en una figura clave para el régimen de Maduro, para mantenerlo allí en el poder, pues pareciera que todo parece indicar que va a salir de la comandancia general, porque ya este sería su tercer año, y evidentemente pudiera venir un nuevo mayor general, que todo apunta a que sea Rivera Bastardo, pues un mayor general de la Guardia Nacional que se encuentra en el Ministerio de la Defensa, muy cercano a Vladimir Padrino López en estos momentos. Así que esto que va a ocurrir en los próximos días va realmente a decantar y va a mostrar cómo va a quedar la correlación de fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas, que evidentemente es la que sostiene a Nicolás Maduro en el poder, pero también va a demostrar cómo queda la correlación de fuerzas dentro del propio chavismo, que ahora pues ha ido a unas farsas electorales, tanto regionales como de Asamblea Nacional, y ahora van a hacer otra farsa electoral con las elecciones de consejos municipales y de alcaldía, en la cual pues las personas que están colocando allí son completos desconocidos, son personas que realmente no son del conocimiento público de nadie, ni siquiera de ellos mismos, por lo cual ya estamos en un punto donde esos funcionarios públicos que vayan designando, que vayan colocando, no son más que meros títeres y marionetas de la revolución, y que el poder claramente y definitivamente lo tienen pues esos jerarcas, esas personas pues que están al frente de la revolución y que han proyectado lo que es el poder dentro de la misma revolución, como es el caso de Nicolás Maduro, que evidentemente presidente legítimo y supuestamente el líder de la revolución, el caso de Vladimir Padrino López, pues quien es el eterno ministro de la defensa y quien sostiene de una forma u otra Maduro en el poder, Diosdado Cabello, ministro del Interior, con influencia en los organismos policiales, pero también en un sector de las Fuerzas Armadas que le obedece, y en menor escala en esta etapa Delcy Jorge Rodríguez, pues que evidentemente tiene mucho control o tiene mucho peso en el área de los civiles, por llamarlo así, en el frente Francisco de Miranda, que es el frente, como decir, de los civiles dentro de la revolución, pero no tienen tanto peso en el estamento militar porque evidentemente pues no tienen allí, salvo que 2 o 3 contactos que puedan mantener, pero en este caso pues no es una fuerza que tienen en el estamento militar, que es donde descansa básicamente pues todo el apoyo que tiene Maduro para mantenerse en el poder. Así que hay que estar atentos estas próximas fechas en las cuales se van a estar anunciando los ascensos militares, sobre todo los que tienen que ver con mayores generales, que son los que comandan o son los comandantes de componente y los comandantes de regiones de defensa integral, y con respecto a los generales de división, pues que les corresponde manejar y ser jefe pues de zonas de defensa integral de unidades importantes, que evidentemente pues van a mostrar de qué forma está en este momento la estructura de poder, quiénes son los que se van, quiénes son los que se quedan y quiénes son los que van a seguir permaneciendo
al frente de las unidades militares que hasta el momento, pues lamentablemente, le han dado la espalda al pueblo venezolano y se han mantenido apoyando un régimen nefasto que simplemente lo que hace es lucrarse de su permanencia en el poder, a pesar de las sanciones que le han impuesto, a pesar del aislamiento internacional. Ellos se siguen lucrando pues de su permanencia en el poder, y esto lo hacen simplemente porque de esa forma es la que pueden quedarse allí por mucho tiempo y de esta manera seguir estafando, seguir humillando y seguir pisoteando al pueblo venezolano, que en algún momento encontrará el liderazgo adecuado que tenga la capacidad de capitalizar el descontento que hay en este momento en la sociedad, que está un descontento que está evidente, pero que la sociedad está dispersa, y también tendrá la capacidad de capitalizar el descontento que pudiera quedar dentro de un estamento militar que a nivel de sus altos mandos, pues no va a encontrar absolutamente nada que busque cumplir con lo que establece la Constitución, pero que a nivel de los cuadros más bajos, pues pudiera encontrar el capital y el caldo de cultivo necesario para poder hacer lo que se tiene que hacer y eventualmente sacar a Nicolás Maduro del poder y a toda esta cuerda de crápulas y de delincuentes, comisarios políticos, pues que lamentablemente solamente han apoyado esa revolución por su beneficio particular y el beneficio de sus familiares y amigos más directos, más cercanos, que son los que al final del día le llevan los negocios turbios, son los que son los representantes de toda la esquela de corrupción y de narcotráfico que hay en el país, y son los que eventualmente, una vez que se roban todo el dinero, son los que salen hacia otras latitudes para buscar hacer las infraestructuras y buscar echar el terreno y el piso necesario para que una vez que la revolución los deseche, ellos puedan salir del país y disfrutar el dinero que se han robado. Así que muy atentos para ver cómo queda esta correlación de fuerza con este crecimiento que ha tenido Diosdado Cabello, pues después que ha sido nombrado ministro del Interior, y que evidentemente en este momento pues el que lleva la voz cantante de la revolución. Les recuerdo suscribirse al canal de Contrapoder 30 y también a mi canal personal de José Antonio Colina en YouTube, y por supuesto activar las notificaciones para que cada vez que coloquemos contenido pues le llegue la notificación y de esta manera puedan tener acceso a él. Esto ha sido todo por hoy en Contacto con José Antonio Colina. Nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y por esta plataforma que es Contrapoder 30, el canal de la derecha de YouTube. Les recuerdo que este programa es retransmitido en mi canal personal de José Antonio Colina. Hasta una próxima entrega.